Financieros CFDI. Recordando nuestros anteriores videos, esta vez vamos a tratar de realizar eh, este, unos financieros a través del CFDI. Recordando lo anterior, vamos a ejecutar primeramente nuestro sistema, seleccionamos el usuario y le proporcionamos la clave que nos dieron a comprar el sistema. Recordando que esta clave y esta contraseña, pues en caso de extraviarla, la podemos solicitar sin ningún problema. Solo hay que tener la factura correspondiente. Aquí le damos a aceptar y lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir, por ejemplo, a fiscal y aquí en fiscal nos vamos a ir a la parte de ingresos. Aquí en la parte de ingresos, pues tenemos un menú donde hay que ir pegando mensualmente el CFDI mensual. Bueno, nos vamos a nuestro gestor de CFDI y ya nuestro gestor de CFDI seleccionamos la empresa, seleccionamos el usuario y simplemente exportamos el CFDI. Aquí le damos en caso guardar, dice que ya existe, le decimos que lo sobrescriba. Aquí tenemos nuestro CFDI ya exportado de Excel y lo primero que vamos a hacer es eliminar, cancelados, etcétera. Entonces aquí seleccionamos el CFDI de una manera fácil. Hay muchas formas de hacerlo con el mouse, con el teclado, etcétera. Aquí ya tenemos prácticamente seleccionado el CFDI como si fuera un cuadrito y lo único que le damos a hacer es copiar. Nos vamos a nuestro sistema y en nuestro sistema lo único que tenemos que hacer es pegar. Y aquí le ponemos valores para efecto de no arrastrar información. Aquí al pegar, por ejemplo, en este caso, el CFDI, pues ya prácticamente son todas las columnas, tenemos los ingresos, el IVA, descuentos, etcétera. En sí tenemos prácticamente, que será un total de 68 columnas de información relacionada con el CFDI y con esa información es con la que vamos a hacer nuestros financieros CFDI. En la parte de arriba tenemos, por ejemplo, ya todos los meses, tenemos enero a junio y de julio, en este caso a diciembre, y aquí ya tenemos el CFDI de cada uno de los meses y aquí tenemos el IVA, obviamente, de cada uno de los meses. Lo mismo tendríamos, por ejemplo, en ese caso con el CFDI de, en este caso, recibido. En el CFDI recibidos, aquí también tenemos en este caso los meses. Y los meses, por ejemplo, en ese caso, pues aquí tenemos el CFDI de los meses, tenemos el CFDI mensual y en este caso el IVA mensual. Y obviamente en esta parte hay que recordar en prácticamente los tutoriales anteriores que debemos de cuadrar el CFDI mensual con el CFDI anual. En este caso es en la parte de egresos, pero también lo podríamos hacer en este caso en ingresos. En ingresos prácticamente la suma del mensual debe ser igual a la suma en este caso del anual. Aquí tenemos la suma del anual. Bueno, recordando un poquito también nuestros anteriores tutoriales, aquí nosotros podríamos ver el CFDI de cada mes, por ejemplo, aquí el mes de febrero, ¿sí? Aquí podríamos tener el CFDI de marzo, y aquí tenemos prácticamente el CFDI y este sería el anual. Aquí tenemos la parte de ingresos, que es la parte azul, nuestras notas de crédito. Esta es la parte del CFDI de egresos y esta vendría siendo el CFDI de nóminas, que también en este caso vendría siendo mensual. Bueno, la resta de nuestras notas de crédito, de nuestros ingresos, de nuestros gastos, etcétera, nos daría prácticamente una utilidad mensual y, por ejemplo, en este caso, un IVA a pagar mensual. Entonces, esto es a nivel muy simple, muy sencillo. Podríamos decir que es un estado de resultados rápido, inmediato. Tan luego peguemos el CFDI, ¿no? Entonces, una vez ya
pegando el CFDI, teniendo ya verificado que el CFDI fue correctamente vaciado y corresponde con el anual, lo próximo a realizar es verificar que ese CFDI, ¿sí?, coincida, por ejemplo, en este caso, con el CFDI que viene directamente de nuestras balanzas. Aquí tenemos, por ejemplo, este CFDI que viene directamente del SAT, ¿sí? Y es cada uno de los CFDIs integrados, y aquí tenemos el CFDI que viene, en este caso, de nuestras balanzas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de nuestras balanzas, es buscar, por ejemplo, aquí un menú, nos vamos a contabilidad y aquí están nuestras balanzas mensuales. Estas son las balanzas mensuales y obviamente estas balanzas son las que le enviamos al SAT a través de la contabilidad electrónica y obviamente también en este caso de enero a diciembre, ¿sí? Como si fuera también en este caso el CFDI. Entonces tenemos el mensual según balanzas y el mensual según CFDI y obviamente aquí tenemos la comparación. Y obviamente aquí dentro de lo que vimos es que hay diferencias en el CFDI mensual y entonces este CFDI es el que debemos en este caso conciliar. Para conciliar ese CFDI, pues la parte fundamental de esto sería siendo la parte de bancos. Nos vamos aquí, por ejemplo, a auditoría y nos vamos en este caso a bancos. Y aquí en bancos, simplemente nos vamos, aquí tenemos la parte de las tarjetas, que también sería esa parte importante, pero aquí tendremos los bancos. Aquí en los bancos, sí, tenemos, por ejemplo, los bancos a nivel, por ejemplo, en este caso, de enero a diciembre. Aquí tenemos, por ejemplo, los estados de cuenta de enero a diciembre. Entonces, aquí tenemos la parte, por ejemplo, en este caso, retiros, que sería conciliar contra el CFDI de egresos, y aquí la parte de depósitos, que sería conciliar con la parte de ingresos. Y obviamente de esta conciliación tendríamos nuestras correspondientes observaciones a lo que vendría siendo, ¿cómo se llama? La conciliación de ese CFDI. Bueno, aquí para efectos, por ejemplo, en este caso de una auditoría, nosotros tenemos, por ejemplo, los tres meses a nivel de revisión, por ejemplo, en ese caso de todos los movimientos bancarios por 3 meses. Entonces, aquí buscamos por ejemplo, un menú y nos vamos, por ejemplo, nos vamos a la parte de ingresos, fiscal. Nos vamos a ingresos y aquí tenemos cada uno de los CFDIs. Bueno, a esta parte, que es la parte de los bancos. Y aquí tenemos, por ejemplo, los bancos, banco 1, banco 2, banco 3, banco 4, banco 5, etcétera, y tenemos todos los bancos que nosotros ocupemos. Aquí, por ejemplo, tenemos esta parte que nos concilia contra la parte de ingresos, directamente de los estados de cuenta, por lo que únicamente que tenemos que hacer es buscar la cantidad del CFDI, pero directamente en el estado de cuenta para efecto de irlo conciliando. Esto vendría siendo en ingresos y también vendría siendo en egresos. Obviamente, al conciliar ya es el CFDI a nivel de total, a nivel de IVA cobrado y a nivel de un total. Estos importes a nivel de IVA cobrado vendría siendo lo que conocemos por flujo de efectivo. Este flujo de efectivo lo mismo vendría siendo en la parte de egresos. Aquí en egresos tenemos